A la mitad de la semana vamos a estudiar el tema Una nación grande y fuerte. Recuerda que estamos abordando algunos aspectos extra en la experiencia de Abraham respecto a las promesas del pacto que Dios hizo con él. Así que queremos invitarle a usted que nos acompañe en este estudio de hoy y que nos acompañe en este momento en una oración. Bondadoso Padre, gracias te damos porque en tu palabra encontramos cada vez más luz, más conocimiento para profundizar en algunos aspectos que tienen que ver con esta promesa maravillosa que tú has hecho de darnos salvación en Cristo Jesús. Por eso ayúdanos a apropiarnos de la lección de este día en nuestro corazón, de extraer la lección para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Dani Perla, durante estos días hemos estado conversando sobre estos elementos que no se tocaron completamente en la semana pasada y que además son como esos elementos que Dios va añadiendo en información. Porque me llama la atención, Dios prometió que iba a ser una gran nación de Abraham, pero parece que esa misma promesa se la hizo a Isaac y luego se la hizo a Jacob, pero al final ellos no la vieron cumplida en sí como la gran nación que fue. ¿Por qué esto, pastor, no debe nosotros desalentarnos? El hecho de que Dios haga una promesa, pero que tal vez no seamos nosotros el que vea cumplida esa promesa. Bueno, yo creo que ahí es donde entra el papel de la fe. Uh-huh. El papel de la fe es creer lo que no se ve. Amén. La fe no es necesaria si yo ya lo tengo, sí. ya lo poseo. La fe es necesaria porque todavía no vemos el cumplimiento, pero estamos seguros de que va a suceder, aunque literalmente nosotros no lleguemos a verlo. Y eso es lo que estaba pasando con Abraham. Recordemos que Dios quería bendecir a Abraham uh-huh. para que de allí surgiera un descendiente, una simiente que iba a ser el Salvador del mundo, que era Cristo Jesús. Ahí es donde Dios le dice: voy a hacer de ti una nación grande y una nación fuerte. Ahora, tal como usted lo mencionaba, ellos no lo lograron ver. ¿Por qué? Porque todavía su familia eran relativamente pequeños, sí. A un Jacob que tenía pues varias esposas y que llegó a tener varios hijos. En ese momento, en el momento de su vida, prácticamente era un puñado, tal vez unos cientos de personas nada más. No se podría decir eran una nación grande y fuerte. Ahora, lo que a mí más me llama la atención es cómo fue que Dios cumplió esa promesa. Sí, eso es poderoso. Para hacerlos una nación grande y fuerte, ellos tuvieron que ir esclavos a Egipto. Wow. Y aquí hay una lección tremenda, hermano Gerson, amigos y los que nos están escuchando o viendo. Y es que a veces las promesas de Dios se van a cumplir, pero de la manera que menos nosotros esperamos. Nosotros pensamos que para que una promesa de Dios se cumpla, todo va a ir bien, éxito, voy para arriba. A veces Dios cumple sus promesas cuando vamos para abajo, wow. usando un sentido figurado. Claro. A veces Dios cumple sus promesas en el fracaso. Qué tremendo eso. Porque Dios vio, y claro, aquí nosotros podemos saber que obviamente Dios pues es alguien que conoce el futuro y que puede controlar también el futuro, y Dios vio que en el estilo nómada que vivieron estos patriarcas, Jacob, Isaac, Abraham, ellos no iban a lograr hacer la nación, hacer una nación grande, reproducirse, multiplicarse, y las condiciones para eso estaban en la tierra de Egipto. Wow. Solo que eso también les iba a traer un precio, pero ahí es donde Dios balancea. Nosotros no entendemos, la Biblia dice que no entendemos la mente de Dios, pero sí me llama la atención cómo cumplir esta promesa llevó al pueblo de Israel a vivir en Egipto y posteriormente a ser esclavos en esa misma nación. Bueno, así que ahí tenemos esa reflexión. Si usted cree que le está yendo mal en la vida, más bien acérquese más a Dios. Puede ser que eso sea la manera, la forma, el medio que Dios esté usando para una gran bendición. Ahora, pastor, ¿cuál era el propósito central de Dios hacer de esta nación, ahora digamos ya de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, una nación fuerte? ¿Era solamente para que ellos
se convirtieran en una nación conquistadora como la vemos en algunos pasajes, o hay algo más al respecto del propósito de Dios para esta nación? Creo que hemos comentado en esta semana, en las lecciones anteriores, que la promesa que Dios le hace a Abraham o Abraham, al final su nombre, es una diferenciación que se establece de lo que sucedió en Babel, ahí en la torre de Babel, donde Nimrod era el personaje central y quisieron hacerse una torre que llegara hasta el cielo y hacer su nombre grande, pero todo con propósitos egoístas, todo concentrados en ellos mismos. Entonces el propósito de Dios al hacer grande y fuerte, fuerte no iba a ser por un poderío militar, sino la fortaleza estaba en su carácter, en su valor moral, en su capacidad de poder reflejar el carácter de Dios a las otras naciones. Las naciones que rodeaban al pueblo de Israel eran naciones paganas, y Dios quería que ese paganismo se eliminara y se estableciera el verdadero culto. De hecho, tal como aparece en algún lugar de esta lección, si usted tiene toda la lección completa, usted va a notar que al llamar Dios a Abraham de una de las, podemos decir tal vez entre comillas, tribus más desconocidas, de una parte, Abraham era un asiático, podemos decir africano. Wow. Podemos tener aquí una referencia y cómo Dios toma a este hombre. Hay un libro, hermano Gerson, lo voy a tener que mencionar, claro. Ese libro de el pastor Charles Bradford. El libro se llama Raíces del Sábado, la conexión africana. Y sabe que él dice lo siguiente de Abraham. Dice, Yahvé elige a Abraham, un afroasiático que vivía en la zona de influencia de Nimrod, para ser su siervo, para bendición de sus hermanos a través de su simiente. Notemos que Dios elige tal vez a la persona menos esperada, pero para Dios nadie es invisible. Dios vio algo en Abraham, y de ese personaje y de su familia era que podía venir el Mesías, el Salvador del mundo. Prácticamente Amén. Lo que Dios estaba haciendo al seleccionar a Abraham era seleccionando la familia donde él iba a venir a este mundo. Amén. Bueno, qué tremenda revelación, y esto nos gusta mucho porque estamos aprendiendo muchísimo, y me llamó mucho eso la atención, que estaba en la influencia, en el rango de influencia de Nimrod. Es decir, Nimrod podría haber corrompido también la vida de Abraham con su influencia, pero Abraham muestra ahí su fe al obedecer a nuestro Dios. Así que, querido hermano, querida hermana, amigos, amigas que están en sintonía de Radio Adventista o que están viendo esta transmisión, como dijo nuestro pastor, ninguno de nosotros es invisible para Dios. Ahora solamente necesitamos entregar nuestra vida a Él para que nos convierta en bendición para otros y para que podamos recibir la mayor de todas las bendiciones, a Jesús en nuestro corazón. Amén. Les invitamos a orar. Padre, gracias porque cada vez vemos que tu plan es maravilloso, es perfecto y que no depende de las circunstancias humanas. Tú tienes el control y tú puedes hacer que tu plan siempre funcione. Ayúdanos para creer en nuestra propia vida. También, Señor, ayúdanos a creer para que la iglesia de la cual somos miembros pueda continuar esa promesa de ser grande y fuerte, no en el término material humano, sino espiritual, para que toda la tierra sea iluminada con tu gloria. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.